911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 13 de mayo del 2015 al Rescate del Alma. Es mi oración pensar que el Señor lo bendiga a usted y es mi deseo que el Señor le dé refugio a su corazón. Tenemos un texto lema que es Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Salmo 9:11. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en la llave 1002, Ignacio de la Llave. Por favor, queremos que usted escuche la palabra de Dios y encuentre el refugio que necesita su alma, que necesita su corazón. Tenemos dos objetivos: alabar a Dios por sobre todas las cosas, y segundo, la edificación de usted a través de la Biblia. 3 segmentos tenemos hoy. Continuaremos nuestra historia acerca de Moisés. Segundo, nuestro consultorio bíblico de nuestro pastor Cedas, precisamente hablando de doctrina. Y finalmente, la oración especial. Si usted está en aflicción, tiene un corazón roto, tiene problemas, se encuentra en luchas o en enfermedades, incertidumbre, miedo, o tiene usted alguna necesidad, quisiera pedirle que por favor se pudiera contactar con nosotros en el Facebook de Imagen-Política, y con gusto hablaremos por usted al final del programa sin ningún compromiso, pidiéndole a Dios que obre en su vida y le muestre la dirección que necesita su hogar, que le dé rumbo a su corazón, y encontrará paz y seguridad a sus pasos. Por favor, confíe en Jesucristo. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape, y le invito a que se quede esta hora al Rescate del Alma. Que Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Escuche por favor este versículo que dice en Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Gloria a Dios. ¿Tiene usted hambre? ¿Ha sentido usted sed en su corazón? ¿Tiene usted algún problema que lo va secando hasta marchitar? ¿Siente usted que los problemas que lo rodean, cada vez su cuerpo necesita más, tiene una necesidad, una ansiedad grande en su vida por las situaciones que podrían rodearlo hasta consumirlo? Bueno, dice Jesús que Él es el pan de vida y quiere pedirle, le ofrece Él a usted que lo busque, que crea en Él, que ponga toda su confianza en Él, y encontrará que no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. El pueblo de Israel iba a experimentar el hambre y la sed, y Dios les iba a proveer. Los maestros de historia en las escuelas tienen una manera de explicar las clases que hacen una de dos cosas: o que amemos la historia o que odiemos la historia. Hay dos cosas que podemos hacer con la historia: o aprender de ella o ignorarla completamente. Pero si algo hemos aprendido a lo largo de la historia es que no hemos aprendido nada.
Muchas veces seguimos cometiendo los mismos errores. ¿No es admirable que todavía estemos luchando con aquel problema de hace algunos años? Espiritualmente, ¿no es impresionante que a veces seguimos luchando con la misma tentación? En lugar de avanzar, en lugar de crecer, a veces seguimos luchando ahí. Y hemos repetido muchas veces nuestros errores. Aunque sabemos que hemos sufrido, no aprendemos de nuestro pasado muchas veces. Eso le pasó a Israel. Dice 1 Corintios 10, versículo 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Luego tocaré ese punto, si Dios quiere. Todos ellos fueron sacados de Egipto con poder, con mano poderosa de Dios, después de las plagas y del mar rojo. Todos vieron la nube, todos cruzaron el mar, experimentaron la gloria de Dios. Pero Dios no se agradó de la mayoría, dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y Dios les da una advertencia. Porque estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, dice el versículo 6, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ellos sufrieron por ofender a Dios, por ofender a su siervo Moisés, por murmurar, por fornicar, por ofender a Dios, poner a prueba a Dios. En lugar de arrepentirse, se obstinaron y repetían sus errores. Y bueno, Dios les daba una advertencia, pero cuando pasaban la línea, Dios les enviaba el castigo. Dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 a la iglesia. Pero los israelitas no solo hicieron historia, sino que estaban haciendo historia para nuestro beneficio. La Biblia está llena de historias bíblicas que deben demostrarnos a nosotros qué es lo que Dios quiere que nosotros debemos aprender a actuar o a no hacer, de ser una historia de castigo como vimos en el faraón. Debemos aprender. Con Dios, Dios merece respeto. Con Dios no se juega. Y mucha gente quiere pisotear a Dios, pero Dios es justo, y como dice el autor de Hebreos, dice que Dios es fuego consumidor. Quizá usted puede decir, yo ya he pasado desiertos emocionales y nunca más me volverá a pasar. Bueno, si usted tiene paz y alegría, disfrútelo, pero no siempre vamos a estar así, créame. Sin embargo, en Dios podemos encontrar ese oasis en medio de ese desierto. Si usted se encuentra así y cree que nunca va a volver a pasar dificultades, bueno, 1 Corintios 10, 12 dice así: así que el que empieza a estar firme, mire que no caiga. ¿Qué le parece? La clase pasada, el estudio pasado, hablábamos cómo Dios había mostrado su poder a Israel cruzando el Mar Rojo. Ellos están alabando a Dios. Dice Éxodo 15, 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron de en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha magnificado, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Gloria a Dios. ¿Alguna vez usted ha compuesto una alabanza a Dios? ¿De su corazón le ha nacido alabar a Dios por alguna buena noticia, algún milagro que ha presenciado usted en su familia o en su vida? Se lo recomiendo, es una bendición alabar a Dios. Yo le invito a que por favor siempre le demos la gloria a Dios. Alabemos a Dios con todas nuestras fuerzas, porque Él nos da motivos para tener júbilo. Y yo le pido que por favor disfrutemos a Dios, no solamente un siempre gracias, no, alabe a Dios, porque hay veces que los problemas nos rodean, que viene la necesidad, la ansiedad, que nos
nos mete casi en un ataúd, estamos ahí metidos en la desesperación, pero cuando Dios nos saca con poder, nos saca para respirar aire frescos de vida, y con ayuda de Dios encontramos esa paz y esa libertad que necesitaba nuestro corazón. Entonces podemos respirar bocanadas de bendición, de aire, y nos damos cuenta que con Él hay libertad. Cante a Dios con todas sus fuerzas, alábelo, que su vecino lo escuche. Sí, alábelo con todo su corazón, y que todo el mundo conozca los milagros de Dios. La gente canta y usa su música a todo volumen, la que ella tenga. Bueno, cada quien tiene su edición, pero si vamos a alabar a Dios, alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Él se lo merece. Israel había partido del Mar Rojo, estaba ahí. Dice el versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, del Mar Bermejo, es la versión antigua, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Después de salir del mar, de cruzar el Mar Rojo, bueno, no se iban a quedar ahí. Ellos tenían que seguir su camino rumbo a su tierra, Canaán. Todos habían experimentado el Mar Rojo, todos estaban contentos, todos estaban alabando a Dios. Cuando conocemos a Cristo, Él nos libera de la esclavitud del pecado, del vicio, de la depresión, de las cadenas de la muerte. Nos da una vida eterna. Pero a veces en esta experiencia descubrimos que debemos soportar algunos vientos desérticos, como en esta historia. Dios nos pone a prueba. Israel comienza su salida a Gosén, en el Mar Bermejo. Camina ahí hacia el monte Sinaí, para allá nos iba guiando la columna de nube y de fuego. Pero antes arribaron al desierto de Shur. Luego pasaron a un desierto de Sim. Luego llegarían a un oasis un lugar llamado Elim, que si Dios permite en las próximas ocasiones, próximos temas hablaremos de ello. ¿Por qué estaban ellos ahí? ¿Podría Dios llevarlos directamente a Canaán? Sí los podría llevar. Pero Dios quería mostrarles que debían confiar en Dios. Imagine por favor que usted llega a Cristo y no sabe nada de luchas, no sabe nada de crecer espiritualmente, no sabe nada de pruebas, y de pronto empezamos a ver que todo viene bien, todo viene en paz, y Dios nos lleva al cielo. Fin, se acabó la historia. Pero no pasamos así. En nuestra vida pasamos muchos problemas donde necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos apoyar a las personas que nos rodean para que ellos salgan de los problemas. Las situaciones difíciles que pasamos a veces son pruebas de Dios. A veces son consecuencias de nuestro pecado. Pero en cualquier momento, lo que Dios quiere es que aprendamos a crecer, a fortalecer nuestros músculos espirituales, a que pulamos nuestra confianza en Dios, para que aumentemos nuestra fe en Él y vivamos fuertes para su gloria y alabanza, para que encontremos esa bendición siempre y crezcamos para la gloria de Dios. Usted puede decir, bueno, a mí me gustaría aceptar al Señor e ir al cielo. Sí, y eso sería correcto, pero ¿a poco no quisiera usted la salvación de su familia? ¿A poco no quisiera usted poder tener paz en este mundo y encontrar fortaleza para su vida? Muchas veces los que más anhelan estar en el cielo son los que más han sufrido. Muchas veces los que nacieron en cuna cristiana no aprecian esto. Pero cuando una persona que ha pisado, se ha ido hasta el fango de pecado, que ha sufrido por sus situaciones de miedo, que ha tenido desesperación en su corazón, que ha estado metido en las drogas y clama a Dios y deja todo eso por buscar a Dios, esa persona, cómo disfruta a Dios. Se aleja del pecado. Lo rechaza con todo su corazón porque ya lo sufrió, ya lo experimentó, ya sufrió y a lo mejor ya dañó a su familia y su cuerpo, su salud físicamente. Y esa persona que ha sufrido así anhela las cosas de Dios. Desgraciadamente mucha gente que nació en cuna cristiana no ha experimentado, no sabe lo que es el sufrimiento. Se le ha puesto a él de que siempre va a tener paz, de que nunca va a tener sufrimiento. Y en lugar de agradecerle a Dios, que creen derechosos de sus bendiciones, creen que Dios está obligado a bendecirlo. Y hasta son tentados para salirse del camino de Dios. Yo le invito a que usted y yo apreciemos lo que Él nos da.
y nunca alejarnos de las bendiciones del Señor. Y encontraremos que lo que Él nos ofrece es justamente lo que sacia nuestra hambre, lo que sacia nuestra sed, justamente lo que necesitaba nuestro corazón. ¿Para qué buscar afuera? Busquemos a Jesucristo. ¿Por qué nos hace pasar Dios por esos desiertos antes de llegar a ese lugar, a la tierra prometida? ¿Por qué Dios permitió que Israel pasara por esos desiertos antes de llegar a Canaán? Bueno, Deuteronomio 8 nos explica por qué. Dice Dios: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, mas yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, aquí está, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Dios nos pone a prueba y nos aflige para que salga lo que está en nuestro corazón, la sinceridad de nuestro corazón. Dios quiere pulirnos espiritualmente, y cuando nos mete al horno de la prueba, Dios quiere que toda aquella escoria sea fundida. Pero si nos mete al horno de la prueba, no nos va a dejar solos ahí hasta consumirnos. No, Dios sabe hasta qué momento podemos aguantar, y con su ayuda saldremos victoriosos. Dios quiere mostrarnos su gracia y que aprendamos a confiar en Él con todas nuestras fuerzas. A nadie ha defraudado Dios. Para saber lo que había en tu corazón. Y te afligió, dice el versículo 3 de Deuteronomio 8. Y te hizo tener hambre. Pero dice el texto: y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué quiere Dios probarnos? Para desarrollar nuestra fe, para que aprendamos a confiar en Dios. Si no, seríamos unos fracasados, unos inútiles, y seguramente rumbo al infierno. Pero Dios nos quiere bendecir y crecer espiritualmente, porque es verdad, no solamente de la comida vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios. Y entendemos, la Biblia es la palabra de Dios. Estando ahí en el desierto, el pueblo de Israel experimenta uno de los ciclos de la gracia. Ellos iban a pasar durante 40 años, sí, por su pecado, por no apreciar lo que Dios da. Dios los quería meter rápido a Canaán, pero ellos por su pecado no son ingratos con Dios. Y estudiaremos esa parte. Y ellos experimentan uno de los ciclos de la gracia. Perdón. Dice versículo, regreso a Éxodo 15. Estaban sin agua 3 días, versículo 23, y llegaron a Mara. No pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron su nombre Mara, que significa amargura. Imaginen por favor esa historia. 3 días sin agua. En nuestra ciudad hemos pasado varios días sin agua. Claro, pero gracias a Dios tenemos cómo reciclar. Ellos iban de peregrinos, iban en el desierto y no había cómo reciclar agua. A lo mejor llevaban unos botes, pero pues que les iba a alcanzar para el camino del desierto para más de 2 millones de personas. Bueno, cuando ellos están experimentando el Mar Rojo, ellos experimentan el primer punto de este ciclo, que es la abundancia. Ellos ven a Dios, ven los milagros de Dios, y claro, mientras está el milagro, confían en Dios. Mientras que Dios abre el Mar Rojo, ellos dicen, alabado sea Dios, y hasta tienen ganas de cantar. Mientras ellos veían las plagas de Egipto, cómo le afectaba solamente a los egipcios, y ellos no, alababan a Dios, y sobre todo la 10ª plaga. Claro que sí, están honrando a Dios, están cantando a Dios. Dios prueba ser abundante, Dios prueba ser fiel, e Israel está alabando a Dios. Ese es el primer punto, Dios los da abundantemente. Segundo, el pueblo empieza a estar a la expectativa. El pueblo disfruta las abundancias de Dios. Está cantando, está alabando a Dios. Y está siendo guiado por Dios. Está esperando qué es lo que más Dios le va a dar. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque mucha gente cree que las bendiciones de Dios son un derecho personal. Dios debe bendecirme. Porque soy hijo del rey, Dios me va a bendecir. Y Dios está obligado siempre a tenerme en salud.
Dios está obligado siempre a tenerme en prosperidad económica. Dios está obligado a bendecirme. Por eso le reclamo a Dios. Y yo le pido que tenga mucho cuidado con aquellos lugares donde dice así reclamarle a Dios. Nosotros el polvo reclamándole al Creador. Tenga mucho cuidado, por favor. Con Dios no se juega. Israel ve la abundancia divina. Seguramente espera más milagros de Dios, como lo iba a hacer Dios a lo largo de su camino al desierto. Están en comodidad, en seguridad, necesidad, en la sombra de esa columna o al fuego de que abrigaba en las noches frías del desierto. Y ellos tienen paz. Pero tienen que salir del Mar Rojo. De esa playa tienen que salir. Y se dan cuenta que 3 días no tienen agua. Ese versículo 22, que ellos no tenían agua. E hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Bermejo. Esto es abundancia. Ellos están contentos alabando a Dios. Y salieron al desierto de Shur. Están a la expectativa. Y Dios los envió a un desierto y los mete ahí voluntariamente. Y anduvieron 3 días sin agua. Ese es el tercer punto de los ciclos de la gracia. Abundancia, expectativa y ahora desilusión. Mucha gente pasa desilusión cuando Dios nos mete a pruebas. Ya Dios comprobó que es magnánimo. Ya Dios nos mostró que Él es pródigo. Pero cuando vienen las pruebas, viene la desilusión. Y así están ellos. No hay agua. Y la única agua que hay, que leímos ahí, es amarga. Entonces ellos se desilusionan. Se me secó la garganta, perdón. Y esto produce en ellos, en lugar de decir, vamos a confiar en Dios. Moisés, tú nos has guiado. Moisés, clama a Dios, por favor. No. Ellos hacen el cuarto punto de este ciclo, que es la queja. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo murmuró contra Moisés. Aquellos que habían experimentado el poder de Dios, aquellos que habían alabado a Dios, traían oro egipcio de que los egipcios les habían dado para que se fueran. Tenían a sus primogénitos ahí al lado. Estaban secos porque ellos cruzaron el mar en seco. 3 días sin agua, murmuran contra Dios. Murmuran contra su siervo Moisés. Moisés solamente era el instrumento de Dios. Los milagros no los hacía Moisés, era Dios. Y Moisés era claro en decirles, el que hizo el milagro es Dios. Mientras Moisés abría el Mar Rojo, gracias Moisés, alabado sea Dios. Desde que sucedían las 10 plagas, aleluya, gloria a Dios. Y si Dios lo usaba para las plagas, estaban contentos con Dios. Pero apenas les faltó agua dulce, Moisés, eres un mal guía. Ya no confiaban tanto él. Murmurar. La columna de fuego y de nube todavía seguía en el cielo. Pero empiezan ellos a quejarse. ¿Somos quejumbrosos nosotros? ¿Nos gusta llevarle siempre la contra al líder? En el trabajo somos así. A los padres a veces los hijos se unen para hablar contra los padres. Y a veces hasta convencen a mamá o a papá para hablar en contra del otro. Y eso es terrible en un hogar. En hebreo la palabra para murmurar es elum, que es quejarse permanentemente, detener el avance, pasar la noche, eso dice. Cuando uno vive con un murmurador, uno la pasa de noche. Sus palabras son tinieblas que de dejarse envolver por sus palabras, acabarán con la luz de nuestra alegría. Así son las murmuraciones. Todo es quejas, todo es llevar la contraria. Al murmurador le gusta compartir. Así sí, eso sí le gusta, pero compartir su ponzoña. Quiere envenenar con su amargura. Ya sea intentando o sin querer, busca hacer una división, atacan al líder. Solamente que el líder en esta historia no era Moisés, repito. Era aquel al que servía Moisés, que es Dios. Cuando nos quejamos, cuando murmuramos contra el pueblo de Dios, creemos que los días del pasado eran más fáciles que los de ahorita, pero debemos de confiar en Dios. Y bueno, Dios en su gracia, en este ciclo que estamos viendo, también Dios les proveería en abundancia. Así haría Dios. Ellos pasarían quejas, desilusiones, la abundancia, la expectativa, la desilusión. Eso los llevaría a la queja y Dios en su gracia les proveería. Aunque no la merecemos, aunque no comprendemos por qué es que Dios es bueno,
Él nos bendice. ¿Sí o no? Somos muchas veces ingratos con Dios. No le correspondemos a sus milagros. Solamente, y si acaso le decimos gracias, Señor, pero no le correspondemos con una vida fructífera para su gloria y alabanza. Si fuéramos una compañía, seríamos una mala inversión nosotros para Dios. Pero por eso Dios nos ama con gracia. No porque nos los merezcamos nosotros, sino porque Él nos ama abundantemente. Esto mismo iba a pasar a Israel. Miraron alrededor y Dios con amor les provee. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual lo metió dentro de las aguas, y las aguas endulzaron, gloria a Dios. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí Dios los probó. Dios los probó en Mara. Ese es el momento de desierto. Ese es el motivo por el cual ellos pasaron esa prueba. Estaban en el desierto de la prueba. La palabra para prueba, dice, y Dios los probó, es nasá, que es probar, que es palpar. Eso es. Como cuando comemos una sopa caliente y antes de empezar a comer debemos de probarla. Debemos de tomar un sorbito, ¿no? ¿Qué hace usted? Bueno, muchos, aunque ven que humea esa sopa, le dan una cucharadota y se queman, ¿sí? Bueno, Dios los iba a llevar de a poco por el desierto, los iba a adiestrar y quería que ellos valoraran lo que Dios les daba, que fueran agradecidos con Dios, que aprendieran a confiar en Él, que a lo mejor no veían ellos la solución, pero que aprendieran a confiar en Dios. Claro que Él sabía cómo reaccionaría, pero ellos tenían que aprender a respetar a Dios. Claro que Dios sabía cómo endulzar esas aguas amargas, claro que sí, lo sabía Dios. Entonces Dios les dice, tomen un árbol que está ahí. Dios les mostró cuál árbol, no cualquier árbol, el árbol que Dios les mostró. No siempre anduvieron en desiertos, y ese árbol endulzó las aguas de Mara. Con un tronco Dios endulzó la amargura. Si obedecemos a Dios, Él puede fácilmente endulzar nuestra amargura. Ahora, yo nunca he hecho limonada con limones y sus ramas, ¿no? Que el fruto sea dulce no significa que todo el árbol lo sea, ¿no? Pero aquí el tronco endulzó el agua para más de 2 millones de hebreos. Eso es un milagro. Más toda la gente que se unió con ellos para que salieron de Egipto, los cuales no adoraban a Dios, pero Dios en su gracia bendice a todos y les endulza el agua a todos. Gloria a Dios. Y Dios acaba con el problema así, con un árbol. Y toda esa amargura desaparece. Ningún cristiano llega por casualidad al desierto. Tenían ellos que aprender a confiar en Dios, y Dios los pone a prueba. Versículo 26. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Dios, sí, e hiciereis lo recto delante de Dios, si lo hacen, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Dios está poniendo condiciones. Si lo hacen, ninguna enfermedad de la que envié de los egipcios te enviaré a ti. Si lo hacen, yo los bendeciré. Si me escuchan, si me obedecen, si guardan todos mis estatutos, entonces ninguna enfermedad de Egipto, las plagas, les enviaré a ustedes. Pero si no me respetan, lo sufrirán como Egipto. Y Dios exige respeto. Dios exige respeto. Debemos mantener la mirada en Dios, no en lo material. Mucha gente hoy pone su mirada en lo material y todas sus iglesias los hace alrededor del comercio, de lo material. Son hasta mercenarios, venden ellos sus milagros. Cuidado. Dice Mateo 6, dice Jesucristo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que nuestros tesoros los hagamos en la fe, en Dios. Lo material aquí, eso se va a quedar aquí, pero debemos de poner nuestra mirada a Dios. Si me obedecen, yo los bendeciré. Si ponen la mirada en mí y no en el agua y en lo material, yo les proveeré, yo me encargaré de eso. Ustedes búsquenme, como dice Jesús en Mateo 6.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo va a añadir. Confiemos en Dios. Si me obedecen, yo los protegeré. Serán probados, pero yo les proveeré. No les voy a decir sí a todo lo que ustedes me pidan, y gracias a Dios que Dios no nos dice sí a todo lo que pedimos, pero Él cubre cada necesidad abundantemente. Dice el texto, termina así: no tendrán ninguna enfermedad de las que envié a Egipto, porque yo soy Jehová. Termina el texto, escuche por favor: yo soy Jehová tu sanador. Así termina versículo 26. La palabra para sanador en hebreo es Rafa o Rafa, que es médico, que se refiere a remendar con puntadas. Entendemos cirujano, cuidador. Dios nunca nos dará vacunas que contengan la muerte. Nos atenderá con firmeza y amor, nos costurará cuando nuestro corazón se desgarre y nos cuidará durante todo el proceso de recuperación. Se ocupará de nosotros. Él es el médico divino. ¿Lo ha experimentado? Gloria a Dios. En esa semana, la semana pasada oramos por 2 hermanas que entraron a cirugía, y gloria a Dios, las hermanas el mismo día salieron de esa cirugía y están en sus casas recuperándose, gracias a Dios. A una de ellas la vimos el domingo bien, y entendemos que la otra hermana está bien, salió de su cirugía y está en su casa, gracias a Dios, en recuperación. Dios es nuestro sanador. Dios provee. Y termina el capítulo y termina mi tema de hoy, versículo 27 de Éxodo 15. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas, y asentaron allí junto a las aguas. Después de Mara, llegan a ese lugar y Dios les provee nuevamente agua. Gloria a Dios. Pasaron la abundancia, luego estaban a la expectativa, se desilusionaron, se quejaron y Dios les proveyó. Y así van a pasar este ciclo durante 40 años, sí. Pero por mucha gente, por quejarse de Dios y no aprender a Dios a respetar, muchos serían consumidos por no agradar a Dios, por ofender a Dios, por atacar a Moisés. Usted y yo estamos en alguna parte de este ciclo. Muchas veces hemos estado en el mismo lugar y debemos aprender. Cuando estemos en la abundancia, alabemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Aprendamos a confiar en Dios. Lo que Él nos da, eso es lo que necesitamos. Si no nos da lo que queremos, no nos desilusionemos. Es justo lo que necesitábamos. No empecemos a murmurar, ni a quejarnos de Dios, ni a alejarnos de Dios, ni a ausentarnos, buscar a Dios. No, honremos al Señor, porque Dios proveerá. Dios conoce nuestros corazones. Todas las quejas, toda la amargura, Dios conoce nuestros pensamientos. Jesús lo sabe. Aprendamos a confiar en Dios y veremos que si confiamos en Él, nunca tendremos hambre. Y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Que Dios lo bendiga.
Es un gusto muy grande volvernos a encontrar aquí en este segmento del programa SOS 911, al rescate del alma, al que hemos denominado consultorio bíblico y en el cual trato de contestar, estrictamente fundado en la Biblia, las preguntas que amablemente me hacen llegar al teléfono o al correo. Hoy tengo una pregunta que es muy frecuente, es muy constante, hay muchas dudas, mucha inquietud, mucha desinformación. Y esa es la siguiente. Pastor Ceras, ¿fue el apóstol Pedro el primer papa? ¿Son los papas los vicarios de Cristo? Son dos preguntas en una, íntimamente relacionadas. ¿Pedro el primer papa? ¿Cada papa es un vicario de Cristo? Bueno, permítame leerle algo que el Señor dijo en Mateo 16, 13 al 19. Así está escrito: viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligues en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mire qué pasaje. Ese es un pasaje glorioso, muy doctrinal, pero que ha sido distorsionado absolutamente y sin duda con deseos, con propósitos malignos. Antes que nada, déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo no dejó papas para su iglesia. A través de el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, en Efesios 4:11, establece lo que él dejó para su iglesia. Dice: el Señor dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores o doctores y otros maestros. 5 ministerios. Y no encuentra usted ni a papas y ni siquiera a sacerdotes. Mire, el sacerdote, para que fuera auténtico, para que fuera aprobado por Dios, para que no fuera un sacerdocio espurio, ilegítimo, tenía que ser ese hombre hebreo, y además de la tribu de Leví, la familia de Moisés y Aarón. Si no era hebreo, si no es hebreo el sacerdote que usted conoce, si no es de la tribu de Leví, tiene un sacerdocio falso, que, repito, el Señor no dejó para su iglesia. Ni siquiera los dejó, y los que están ahora son falsos. Imagínese usted qué delicado es esto. Pero el sacerdocio del Señor Jesucristo es muy especial porque es eterno. No vino de la tribu de Leví, sino de Judá. Y cuando él vino, quitó el sacerdocio hebreo. Hasta hoy no se puede hacer ningún rito hebreo porque ni siquiera tienen templo. El lugar donde estaba el templo de Jerusalén está pisoteado por los gentiles musulmanes en la cúpula de Omar o cúpula de la roca. Y el Señor Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, como está escrito en Hebreos capítulo 5. Ahora, ¿cuándo se inició? ¿Cuándo es que empezó el papado? Porque luego dicen, bueno, desde que el Señor le dijo a Pedro que él era la piedra, ahí empezó el papado. La Biblia no dice eso. La iglesia cristiana se mantuvo en pureza casi 350 años, 3 siglos y medio. Después, a través de una supuesta visión angelical de el emperador Constantino, que dijo que vio una cruz en los cielos, se empezó a corromper, y lo primero que empezó como una gran desgracia hasta hoy es la idolatría, la adoración de imágenes. Mire usted qué grave es esto. Pero ahí nunca se habló de papas.
El primer papa aparece, fíjense, muy tarde ya, hasta el año 440. Se llamaba León el Grande, que era un guerrero, era una persona muy violenta, y de repente se convirtió en papa, por la fuerza, por la espada. De repente se convirtió, dice la gente, en el representante de Jesucristo, una persona sanguinaria que estaba ligada con el paganismo. No, el papado no se inició con la iglesia original, sino con la decadencia de la iglesia cristiana hasta el año 440, 4 siglos después de la muerte del Señor. Ahora, de acuerdo con lo que leí al principio, Mateo 16, 13 y 19, ¿fue Pedro el primer papa? El Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero no le está diciendo sobre ti edificaré mi iglesia. No sobre ti, que eres un hombre falible, que me vas a negar 3 veces. En el siguiente capítulo le llama Satanás. Quítate de aquí, Satanás, que me eres escándalo. ¿Cómo puede el Señor fundar sobre alguien que es como Satanás su iglesia? No, Pedro había dicho una verdad que es como una roca, una verdad doctrinal. Tú, le dice a Jesús, eres el Cristo, palabra griega traducida del hebreo Mesías. Tú eres el ungido de Dios para salvar. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, esa declaración. La roca es Jesucristo, no Pedro, sino Jesucristo. Le leo la palabra de Dios porque es el Espíritu Santo el que la inspiró. Y en Efesios 2:20, así está escrito. Dice que la iglesia cristiana está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Escuchen, siendo la principal piedra del ángulo, la roca fundamental, Jesucristo mismo. No Pedro mismo, sino Jesucristo mismo. En la primera de Corintios 3:11 dice algo que es una advertencia muy severa. En 3:11 está escrito así: nadie, escucha, esto es categórico, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No Pedro, sino Jesucristo. No sé si ha visto las grandes construcciones, las casas, su casa también, los grandes hoteles, cuando se construyen, no se construyen sobre la arena, sino que se fabrica una roca artificial con concretos y varillas y toneladas de cemento. Esa roca es el fundamento, es el cimiento, es la base del edificio, y ya está puesta. Hace 2000 años fue puesta, es Jesucristo, y nadie puede, ni siquiera debe atreverse a poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Nadie construye un edificio y hace la base, el cimiento, empieza a construir y le echa otra base, otro cimiento, empieza a construir y excava aquí para poner otro cimiento. Eso es absurdo. Del mismo modo, si alguien quiere poner otro cimiento, está cometiendo un absurdo doctrinal que lo llevará sin lugar a dudas, a la condenación eterna. En primera de Pedro, el mismo Pedro jamás entendió ni por asomo que él era la roca, que él iba a ser el fundamento. Él, lleno del Espíritu Santo, y por lo tanto no puede ni mentir ni equivocarse, dice en la primera de Pedro 2, 6 al 8, escuche, así es escrito: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que crea en él no será confundido. Ella es pues honor a todos los que creen, pero, escuche, para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, no estoy hablando de Pedro, sino de Jesucristo. Esa fue hecha la cabeza del ángulo, Jesucristo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Ya Dios los preparó para la condenación, porque no quieren recibir su palabra. Su palabra es vida. El que cree en Jesucristo tiene la vida, el que no cree en Jesucristo ya está condenado. El mismo Pedro nunca se consideró papa, ni siquiera se consideró superior a nadie. Ahí mismo en la primera carta 5:1 está escrito: ruego a los ancianos, aquí no quiere decir viejitos, sino la palabra presbítero, griega, que significa un pastor. Ruego a los pastores que están entre ustedes, y dice así:
yo también anciano, yo también pastor como ellos, testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. El primer papa no va a rogar, y aquí está rogando porque él nunca se consideró primer papa y se consideró en el mismo nivel que los demás pastores. Eso es humildad, eso es humildad. Pedro nunca creyó lo que hoy se dice, que él es el primer papa. Ahora, ¿cómo explicamos eso de a ti te daré las llaves del reino? Miren, el reino de los cielos no tiene una chapa y necesita una llave metálica. Seguramente ha habido un muñeco por ahí que le dicen que es San Pedro, que tiene un llavero con muchas llaves. Ignore eso, eso es mentira religiosa. Las llaves del reino se refieren a la predicación del evangelio. Aquel que crea en el evangelio, a ese se le abre la puerta. Aquel que rechaza el evangelio, pues la puerta se mantiene cerrada porque él mismo no quiere abrirla. Y entonces se refiere, a ti te daré las llaves del reino, cuando Pedro, el día de Pentecostés, en Hechos 2, le predica a los judíos. Y el evangelio es llegado a los judíos, que en número de 3,000 aceptaron a Cristo ese día. Ahí se emplearon las llaves espiritual, simbólicamente hablando. Y en el capítulo 10 de los Hechos, en la casa de Cornelio, el militar centurión romano, ahí se abre la puerta de los cielos, usando las llaves que son el evangelio, a los gentiles. Esto es, a los que no somos hebreos. ¿Qué le parece? Yo creo que esto es muy claro. Ahora, bueno, el reloj nos carrerea, pero ¿qué es eso de el vicario de Cristo? Porque esa es la segunda pregunta. ¿Es el Papa el vicario de Cristo? Bueno, habría que definir antes que nada qué entendemos por vicario para ver si estamos hablando de lo mismo. Porque según el diccionario, el vicario, la palabra vicario designa a alguien que actúa en sustitución de otro o en representación de otro, pero escúcheme, con las mismas facultades que el ausente a quien representa. Soy enfático, con las mismas facultades del que él está representando en su ausencia. Ese es el vicario. Nuestro Dios tiene miles y cientos de miles de atributos o cualidades o virtudes que solo Él tiene. Pero hay 5 esenciales que por razón del tiempo y en relación al tema que estoy contestando, le voy a compartir. La primera es que Él es eterno. Nunca nació, no fue creado, Él es el creador. Antes que nada existiera, ya Él existía, Él es eterno. Piense si los papas son eternos. Segundo, Él es omnipotente, esto quiere decir todopoderoso. Esto quiere decir que para Él no hay nada imposible de hacer. Piense, para mi Papa, ¿hay algo imposible? ¿Es omnipotente? Él es, el Señor Jesucristo es omnisciente, todo lo sabe en el pasado, presente y futuro. Siempre le digo a la iglesia, si en este momento están haciendo una ameba en el fondo del Océano Pacífico, Él lo sabe. Si allá en el Monte Everest algún animalito se está muriendo, Él lo sabe. Todo lo que yo voy a decir, no sé si voy a vivir dentro de un mes, dentro de un año, pero Él ya lo sabe. Él es omnisciente. Pregúntese, ¿su Papa es omnisciente? ¿Todo lo sabe? Hace poco uno de ellos habló de la mexicanización de Argentina y alborotó a la gente y sabíamos que nada iba a pasar porque era él. Lo hubiéramos dicho uno de nosotros, no, nos queman con leña verde en una plaza. Pero además el Señor Jesucristo es omnipresente. Esto quiere decir que está en todo el universo al mismo tiempo. No anda de aquí para allá, no, en todo el universo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pregúntese, ¿su Papa es omnipresente? ¿Está ahorita ahí al lado de usted? Mi Dios, mi Señor Jesucristo, sí está aquí a mi lado, está aquí con nosotros. Y finalmente en estas 5 cualidades esenciales, el Señor Jesucristo es Dios. La palabra, la Biblia, la Escritura dice que Jesucristo es Dios hecho carne. Pregúntese si su Papa es Dios. Qué delicado, hasta tiemblo de pensar esto. Le digo algo más. El Señor Jesucristo es santo absolutamente. Ni con el pensamiento pecó.
desde niño, adolescente, adulto, hasta que se entregó en la cruz, nunca cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, dice nuestro hermano el apóstol Pedro. Precisamente, haga una prueba, hágase un favor a usted mismo, ame la verdad. Jesucristo dice que si amamos la verdad somos de Él. El que no ama la verdad no es de Él, y la verdad es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Métase a una enciclopedia confiable, neutral, objetiva, seria, y le va a decir la historia de los papas. Está llena de asesinatos, de violaciones, de paidofilia, de incesto, de homosexualismo, de asesinatos, de sodomías. Muchos de ellos fueron papas por dinero. Hay una lista dolorosa, bueno, hasta, discúlpeme, pero hasta da asco ver eso. Había un hombre, Sergio II, un papa terriblemente asesino, sanguinario y lujurioso. León el IV, otro pervertido. Juan II, un hombre que fue quizás el peor asesino. Pero hubo otro, el Papa Inocencio III, fíjese. Fuentes confiables dicen que bajo su papado murieron casi 1 millón de personas, porque él es el padre. Él es inventor satánicamente inspirado de la satánica Inquisición, el satánico oficio, que castigó como herejes, acusó como herejes a millones de personas, judíos y cristianos verdaderos, grandes siervos de Dios, auténticos, santos, fueron hechos pedazos con unos instrumentos crueles que ni el más sanguinario de los ateos podría haber inventado. Hitler se queda como un niño de kinder comparado con esto. Es horroroso, es espeluznante ver estos instrumentos de tortura. Y es la Santa Inquisición de, repito, Inocencio III. Bueno, no habría mucho que decir, pero no quiero manchar esto. Más, hubo un concilio, una asamblea de Constanza en el año 1413, donde habían 4 papas. Por supuesto que eso usted no lo sabía. Habían 4 papas que se la pasaron insultándose, hasta que dimitieron 3, se fueron para salvar sus vidas, y quedó solo uno. No sé si usted sabe que hubo una mujer papa, le llaman la papisa Juana, y le estoy hablando muy en serio, porque esto es muy serio, la papisa Juana. Claro, si usted lee la historia oficial, lo van a negar, van a decir que son calumnias nuestras, pero lea una enciclopedia seria, objetiva y neutral, y va a ver de la papisa Juana en el siglo III. Hubo otro, ese tuvo relaciones sexuales con su propia hija. Se llamaba Rodrigo Borgia, le pusieron Alejandro VI, con su propia hija Lucrecia, tuvo hijos, tuvo amantes, tuvo burdeles, convirtió a Roma en un burdel, según dijo Lutero, Martín Lutero. No, mire, el tiempo lamentablemente me ganó, pero le voy a decir algo. El verdadero vicario de Cristo no es ningún hombre, ninguna mujer, ninguna institución religiosa. El verdadero vicario de Cristo, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo. Él es aquel que está en presencia de su iglesia en ese planeta, en el corazón de cada uno de los cristianos, mientras el Señor Jesucristo nos fue a preparar lugar en el reino celestial y está sentado a la diestra de Dios, pero tiene las mismas facultades, los mismos atributos, las mismas virtudes, el mismo poder de aquel a quien representa en su ausencia. Él es el Espíritu Santo, y no se autonombró Él, no tomó Él por usurpación este cargo de vicario de Cristo como los otros falsos sí lo hicieron, sino que el mismo Señor Jesucristo lo instituyó. En Juan capítulo 14, versículo 26, así está escrito: mas el Consolador, C mayúscula, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, en mi sustitución, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que les he dicho. ¿Qué le parece? Si usted puso su corazón en estos minutos aquí en el programa, hoy Dios le ha hablado, hoy Dios le ha abierto los ojos. Mire quién es el vicario de Cristo. Y qué hermoso. Yo pienso, no, y es blasfemo.
es blasfemo. Inocencio III, al lado del Espíritu Santo. Por favor, mejor quito esa idea, porque es abominable. Pero mire, finalmente le digo algo, la palabra papa significa padre. Y el Señor Jesucristo es muy claro al decirnos que padre, en sentido religioso, padre en sentido espiritual, no le digamos a nadie. Yo de niño le decía padrecito para acá y padrecito para allá, besaba anillos infectos, pero el Señor Jesucristo en Mateo 23:9 dice así: el Padre de ustedes, no llamen a nadie en la tierra. Está hablando Padre espiritual, porque uno es su Padre, el cual está en los cielos. No le llamemos padre en sentido religioso a nadie. Claro, nuestro padre en sentido filial, pues dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. No, en sentido espiritual no le llamemos padre. Díganle si quieren, no sé, don Pepe, don Jorge, el señor Fernández, pero no le digan padre porque Dios lo prohíbe, Jesús lo prohíbe, porque uno es nuestro Padre que está en los cielos, pero Él es Padre, no de todo el mundo. La gente tiene el erróneo concepto de que hijos de Dios somos todos y Dios es nuestro Padre. No. Nuestro hermano el apóstol Juan dijo que a los suyos vino, los judíos, a salvarnos. Los suyos, los judíos, lo crucificaron. No lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquí ya redujo el Señor el número, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no hemos sido engendrados de nuestro papá y de nuestra mamá, sino de Dios. Eso es una gran bendición. El que cree en Cristo tiene vida eterna y tiene todo derecho de llamarle Padre a Dios. He contestado así su amable pregunta, que es la de muchos. No fue Pedro el primer papa, no existió el papado en los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana, y además los papas tan sucios, pecadores, inmortales y aún abominables no pueden ser el vicario de Cristo. La sola idea es una blasfemia. No, el verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y le digo algo hermoso: este vicario de Cristo, el Espíritu Santo, quiere morar en el corazón de usted. Solo arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios y reciba a Jesucristo en su corazón, y su cuerpo será hecho templo del Espíritu Santo, como está escrito en 1 Corintios 3:16. Agradezco mucho su atención y deseo que Dios le haya hablado y que lo bendiga mucho. Gloria a Dios.
Es nuestra oración que usted compruebe lo que hemos dicho con la palabra de Dios. Amén. Y usted encuentre la verdad. Amén. El mismo apóstol Pedro dijo en Hechos 4, dice así: esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo de todos los hombres en que podamos ser salvos. Así es. El mismo apóstol Pedro dijo: la piedra es Cristo, no soy yo. Amén. Gloria a Dios. Esta semana queremos orar especialmente por aquellas personas que tienen el corazón roto, noviazgos o matrimonios que se encuentran así, para que el Señor les dé salud en sus corazones. Vamos a orar, por favor. Amoroso Padre, tú dijiste que fuéramos a ti cuando tuviéramos el corazón cargado, cuando no halláramos ya la solución, Señor, y esto pasa cuando un corazón se rompe por una desaveniencia sentimental, conyugal. ¿A cuántos esto los lleva a la desesperación y aún al suicidio? ¿A cuántos los lleva a cometer crímenes o cosas erróneas que inmediatamente se arrepienten, pero ya es tarde? Tú los llamas, Señor, y les prometes que si van a ti hallarán descanso para sus almas, porque tú eres el único que puede sanar esas heridas. Nada ni nadie, ni el tiempo, ni los vicios, ni otra persona. Sí. Solo tú, Señor. Sí. Solo tú. Concede el milagro de que escapen del lazo en que están cautivos, Sí, Padre. de ese túnel de desesperación, de ese lago de miseria, y puedan ver la luz, Señor, que refulge en ti, porque tú eres la luz. Tú eres la luz. Alumbra sus corazones, sana sus heridas, y que así, Señor, no solo echen sus cargas sobre ti, sino sus corazones lo entreguen, porque tu palabra, invitando, no termina ahí, sino que dices que lleven tu yugo sobre ellos, y hallarán descanso para sus almas, porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Ese yugo es tu Espíritu Santo que los unirá eternamente a ti, y nada ni nadie los podrá separar, y entonces podrán conocer una vida que verdaderamente se llama vida, una vida abundante donde la luz, la paz, el gozo y el amor les seguirán todos los días de su vida. Sácalos pues de esa desesperación, en el nombre sagrado de Jesucristo lo imploramos. Amén. Amén. El rey Salomón dijo: sobre toda casa guardada, guarda tu corazón, Así es. porque de él mana la vida. Amén. Y para guardar el corazón, pónganlo en las manos de Jesucristo. Él Amén. sabe cuidarlo, él dio la vida por usted. Gracias a Dios. Queremos invitarlo a nuestra iglesia Ágape, aquí en Coatzacoalcos. Queremos decirle que los martes y los jueves a las 7 de la noche está abierta para usted. Por favor, Amén. le invitamos por usted y su familia. La palabra de Dios llega a su corazón. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical, y a las 6 de la tarde el culto general. En Pajapan también estamos los martes, gracias a Dios, a las 5 de la tarde en la calle Zaragoza, atrás de la escuela Donato Padua. Por favor, ahí acompáñenos, esperamos que pueda llevar usted a su familia. En Minatitlán, Yacayucan también hay ministerios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, los miércoles en la calle 5 y 23, en la calle del hospital, ahí en la colonia petrolera, y en Acayucan los viernes a las 7 de la noche. Gracias a Dios. Si usted quisiera saber dónde nos encontramos en Acayucan, por favor, comuníquese con nosotros y le diremos la dirección exactamente. Disculpe por no tener ahorita el lugar exacto, pero con gusto se lo damos en un momento más. Ágape tiene también ministerios en los medios de comunicación. Al Abrigo del Altísimo es el ministerio en internet, en el radio, los jueves a las 6:10 de la mañana. En FM 101.7 es Al Abrigo del Altísimo, por favor, solamente los jueves en la mañana. También en el periódico, ¿verdad? Gracias a Dios, también gracias nuestro a pastor. Dios. En el diario del Istmo, las secciones sociales, búsquenos los sábados. Estoy seguro, digo para la gloria de Dios, que le va a edificar leer esa columna. Aguas de reposo. Gloria a Dios. Al Abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx es nuestra página en internet. Por favor, acompáñenos, y si quiere usted compartir la página, nos daría un gran honor que lo pudiera usted hacer. Amén. Estamos llegando al final de nuestro programa número 63, gracias a Dios, y estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Damos la gloria solamente a Él. Amén. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano José Luis, quien está en controles. Que el Señor le siga dando sabiduría Amén. y lo guarde. La hermana Azucena, el espacio que nos permite tener las oraciones de Ágape, de tanta bendición que son, especialmente los martes, hermanos, muchas gracias. A la familia, a mi papá que está aquí, gracias a Dios,
programa, y a nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece este programa, nuestra vida, nuestros corazones, y quiere bendecirlo a usted. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Acompáñenos por favor los miércoles a las 9 de la mañana en vivo, hora México, si Dios quiere. Amén. Antes de terminar, ¿quisieras tú decir algo para despedirnos? Bueno, no permitan que este fervor materno se acabe, que sea todo el año y todo el resto de la vida de sus mamis, que Dios conceda que todavía las tengan vivas, y prepárese para el día del maestro. Va a haber bendición grande, porque el maestro de maestros es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si quiere darle también algún recuerdito a su maestro de escuela dominical, por favor, también déselo. Amén. Bien, terminamos. Una sonrisa, con esa frase del libro de nuestro pan diario: una sonrisa llena de fe es una curva que puede enderezar las cosas. ¿Confía usted en Jesucristo? Este es de junio de 2006. SOS 911 también es Salmo 91.1, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Somos los pastores Juan Rodríguez Seda, sí, y Jonathan Rodríguez Gutiérrez. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. ¿911 dónde es su emergencia?